cómo descubrir la Iglesia, y cómo seguir creyendo en la doctrina que nos han impuesto. En la cual sin darnos cuenta, nos han estado engañando, haciéndonos caer en un sinnúmero de errores, y enseñándonos a desobedecer a Dios. Esta doctrina estuvo, desde el principio, quitándole la vida a los verdaderos creyentes en Dios nuestro Creador, y en su Hijo, nuestro Salvador, el Mesías que vivió entre nosotros y vino a morir por nuestros pecados en una cruz. Esta es la verdad, documentada y respaldada bíblicamente. Para conocer la respuesta, debemos remontarnos algunos cientos de años atrás, hacia la época del mismo ser que ha dado origen a la fe mayoritaria de un continente en el que ni siquiera nació: Jesucristo. Jesucristo nació judío, pueblo que posee una fe propia conocida como judaísmo, por lo cual Jesucristo fue educado creyente de esa fe. Significaba que adoraba en las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas cundió la popularidad de Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, pues los dirigentes de la iglesia judía nunca le creyeron. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, a devolver la vista a los ciegos, a liberar a los que están cautivos, a anunciar el año favorable del Señor. Hoy, esta escritura se hace obra en sus oídos. ¿Saben lo que está diciendo? Dice que él es el Mesías. ¡Qué tontería! ¿Que no viene de Nazaret? Nada bueno viene de Nazaret. Y más creció su odio hacia él debido a las críticas que él hacía de sus prácticas erróneas. Los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la silla de Moisés. Por eso deben obedecerlos y hacer lo que dicen. Pero no sigan su ejemplo, porque no practican lo que predican. Echan pesadas cargas en la espalda de los hombres, pero ellos no mueven un solo dedo para ayudar. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Cierran al hombre el reino de los cielos. Recorren tierra y mar para ganar un adepto y luego lo hacen más hijo del infierno que ustedes. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Dan 1/10 de sus bienes, pero olvidan lo más importante de la ley: justicia, misericordia y fe. Son guías ciegos. Cuelan un mosquito y tragan un camello. Son sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos de huesos de muerto por dentro. ¡Serpientes! ¡Raza de víboras! Alguien tiene que hacerlo callar. ¿Cómo escaparán al castigo del infierno? Y debido a que como hijo de Dios, proclamaba tener la autoridad para llamar sus propios ministros, a cuyos principales 12 llamó apóstoles. Por lo tanto, los sacerdotes y autoridades políticas judías decidieron hacer con él lo mismo que habían hecho con casi todos los profetas anteriores, es decir, matarlo. Una vez que Jesús ya no estaba entre ellos, los apóstoles tomaron las riendas de las congregaciones, y podemos apreciar claramente que ellos ya celebraban sus propias reuniones de adoración separadamente a las de la religión judía. La razón era muy sencilla: los seguidores de Cristo lo aceptaban como el Hijo de Dios y el Salvador, cosa que los judíos no han aceptado hasta el día de hoy.
Después de la muerte de Cristo, los judíos continuaron persiguiendo a los cristianos. También los romanos se sumaron a la persecución. Luego de haber asesinado a los apóstoles, empezaron a capturar a los seguidores de Jesús, para soltarlos en el Coliseo romano, y que fueran devorados por hambrientos leones, como espectáculo público, y a la vez para crear temor entre los cristianos de esa época. Todo este sufrimiento, deberán soportar, los cristianos que descubran la verdad, ya que muchos no aceptarán a personas que adoren a Dios, en espíritu y en verdad. Tal como dicen las escrituras en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, en lugar de edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, la iglesia cristiana antigua tuvo que ingeniárselas para continuar funcionando. Pero esto conllevó muchos problemas, pues comenzaron serias discusiones referentes a diversos puntos de doctrina, ya que no había voces que los miembros de la congregación reconocieran como autorizadas para dar una respuesta satisfactoria. Para tener un ejemplo de cómo la doctrina cristiana original fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, basta con repasar la lista oficial de papas y los hechos más trascendentales que hicieron durante sus administraciones, tales como ordenar a las mujeres para entrar a la iglesia con la cabeza cubierta en el año 67 al 76, la institución del agua bendita entre el año 105 al 115, etc. Así pues, durante el primer siglo después de Cristo y la mayor parte del segundo, las congregaciones de cada ciudad donde las hubiera continuaron con un líder a la cabeza denominado obispo, que resulta un sinónimo de pastor. La Iglesia Católica Apostólica Romana, que proclama haber sido fundada por el mismo Jesús, no existía aún durante el segundo siglo de nuestra era, ni existiría hasta muchos años más tarde. Como es bien sabido, la máxima autoridad católica es el Papa, y los católicos afirman que el primer Papa fue el apóstol Pedro. Empero, en ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado Papa por Jesús, y esto es porque la palabra Papa no fue aplicada al máximo dirigente católico sino hasta el siglo XI, cuando Urbino II, obispo de Roma, propuso que se usara ese término para denominarlos, pues hasta ese año, 1093, se les llamaba pontífice romano u obispo de Roma, o sea, que en realidad el primer papa no fue Pedro, sino más bien Urbano II. La razón es obvia. Pero, ¿por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? La respuesta a esta subsecuente interrogante nos lleva al nombre mismo de la iglesia en cuestión: Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante el siglo III aproximadamente, los obispos de Roma decidieron que al estar en la sede del gobierno político más poderoso del mundo de aquel entonces, debían tener también la mayor jerarquía sobre los demás obispos, y por ende, sobre las demás congregaciones cristianas. Durante los años sucesivos, los demás obispos de Roma reclamaron la misma supremacía sobre las demás iglesias. Es ahí donde comienza la historia del líder eclesiástico de una iglesia local como líder de un movimiento religioso de clase mundial. Para justificar su reclamo de hegemonía, argumentaron que Pedro, sucesor de Cristo en el liderato de su fe, había sido el primer obispo de Roma. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, el obispo era la persona a quien se ponía al frente de una congregación para que se hiciera cargo de ella. La Enciclopedia Católica, al justificar la sucesión de San Pedro a través de los papas, cita correspondencia entre autoridades cristianas, donde solo se hace referencia a la idea de que los obispos de Roma heredaron de Pedro la autoridad para legislar sobre el resto de las congregaciones. Curiosamente, estas referencias abundan a partir del siglo III en adelante, mientras que hacia atrás suman apenas 2 o 3. Incluso, hace mención de una idea contraria a la que ellos sostenían.
El episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía de los primeros días del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua, según la cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. La verdad es que Pedro no dejó ningún documento donde haga constar que los obispos de Roma son sus sucesores o cabeza de la iglesia como conjunto. Pedro no pudo haberse hecho cargo de esa congregación, debido a que sus constantes viajes le habrían impedido cumplir debidamente con las obligaciones que eso conlleva. De hecho, la aseveración católica de que Pedro vivió en los últimos años de su vida en Roma es virtualmente imposible de comprobar históricamente. Inclusive, la misma Enciclopedia Católica lo afirma de la siguiente manera. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. Pero, sobre todo, hay que recordar que Pedro tenía una jerarquía mayor que la de un simple pastor u obispo. Él era un apóstol, título que recibió de manos de Jesús. Roma fue considerada sede de la autoridad cristiana desde el siglo III, pero no hay que pensar que eran aceptados por el gobierno romano. Como hemos mencionado antes, aún eran perseguidos tanto por judíos como por romanos. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente, cuando en el año 313, un emperador decretó el fin de la persecución hacia los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún. Después de la partida de los apóstoles, la sencillez del evangelio fue corrompida o se fue apartando de él. Un ejemplo de todo esto es lo concerniente al bautismo, requisito indispensable para ser declarado miembro de una congregación cristiana. La palabra española bautismo significa sumergir, zambullir, hundir en el agua. La inmersión era la forma primitiva generalizada, de ello dan testimonio arqueológico las grandes fuentes bautismales del arte paleocristiano en numerosos templos cristianos en Oriente y Occidente. En el segundo siglo, el bautismo fue restringido a los 2 días festivos de la Pascua y del Pentecostés, y se necesitaba un curso de 3 años para poder recibir dicho sacramento. Para el siglo III se reconoció el bautismo infantil y posteriormente se institucionalizaría con el fin de volver al catolicismo a todo el Imperio Romano. El primer escritor cristiano que menciona el bautismo infantil es Tertuliano, y él se opuso. Nosotros no somos lavados para después cesar de pecar, sino porque hemos cesado de pecar. John L. Mosheim, en su libro Ecclesiastical History, escribe: el método antiguo de gobierno eclesiástico parecía subsistir en general todavía, mientras al mismo tiempo variaba el mando primitivo y degeneraba hacia la forma de una monarquía religiosa. Es un hecho históricamente aceptado que había pugnas de poder dentro de los círculos ministeriales del cristianismo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar tales reformas jerárquicas tan fácilmente. Si todas las comunidades, fraternidades cristianas son iguales, lo son sus obispos, como sucesores de los apóstoles con los mismos derechos entre sí. Por eso, los obispos o jefes de comunidades son colegas o coepiscopos. Las cuestiones que hemos mencionado hasta ahora no eran las únicas controversias que se manejaban. Era evidente que no había orden dentro del cristianismo y mucha confusión. Es ahí donde entra en escena Constantino. Nació en Naissus el 27 de febrero de 272 y a pesar de que los romanos habían perseguido ferozmente a los cristianos durante muchos años, Constantino se convirtió en su defensor, supuestamente tras haber tenido una visión en la que vio una cruz en el cielo y un sueño posterior en el que se le ordenó añadir un nuevo símbolo a su estandarte en 312 después de Cristo. Cabe hacer hincapié en que se hizo simpatizante del cristianismo, mas no se bautizó. Un año después, en 313, Constantino y Licinio, quienes eran los líderes del Imperio Occidental y Oriental respectivamente, firmaron el Edicto de Milán, en el cual se promulgaba la libertad de adoración en el Imperio Romano y daba a Constantino el título de legislador de la Iglesia. Que a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle.
De esta manera, inusitada y súbita, los cristianos tuvieron una posición diametralmente distinta dentro de la sociedad. Pero fue tan diametralmente distinta su nueva posición que, evidentemente alejados del evangelio de amor al prójimo que predicó Jesús, se convirtieron en verdugos al perseguir, torturar y asesinar a los paganos a partir de los años 314 y 315. Finalmente, en 324, Constantino declaró al cristianismo la iglesia oficial para que ésta sirviera de medio para unificar su imperio. Una vez en este punto, los cismas, contenciones, confusiones y demás problemas doctrinales se potencializaron. Temiendo que estos conflictos volvieran a dividir al imperio, Constantino convocó al llamado Concilio de Nicea, donde se pretendía llegar a un acuerdo sobre temas hasta hoy tan controversiales como la naturaleza de Dios y su relación con el Hijo y el Espíritu Santo. Había diversas facciones que proclamaban opiniones al respecto, y el emperador Constantino, aunque no entendía los detalles de las discusiones de teología griega, notó que el grupo de Atanasio no cedería, y sería complicado mantener el orden del imperio. Por esta razón, y aconsejado por Ocio, decidió en favor de Atanasio, proclamando que Jesús era consustancial con el Padre. Con esta fórmula como base, se compuso el credo niceno en el que se resumía la doctrina cristiana, porque así como la verdad cristiana nos compele a reconocer a cada una de estas personas de ser en sí misma Dios y Señor, así también la Iglesia Católica nos prohíbe decir que hay 3 dioses o 3 señores. Todos los que no estuvieron de acuerdo fueron excomulgados. De esta manera, queda de manifiesto que la decisión sobre quién era Dios fue tomada por un hombre que no solamente no era sacerdote, sino que ni siquiera pertenecía a la comunidad cristiana porque no había querido ser bautizado. Como Pontífex Máximo, poseía el monopolio de la legislación en asuntos de iglesia. Al organizarse la iglesia en patriarcados y diócesis durante el Concilio de Nicea, se les otorgó el mismo rango a las sedes patriarcales de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, cuyos titulares recibieron el nombre de arzobispos. El Concilio de Nicea había logrado confederar al cristianismo y vemos cómo construyeron un credo con el objetivo de poner fin a las reiteradas y enconadas disputas doctrinales. El término católico ya se empleaba antes del siglo III. De hecho, el primer registro que existe de este se encuentra en la carta del obispo San Ignacio de Antioquía a los esmirionitas en el año 110 después de Cristo. Donde esté el obispo, esté la muchedumbre, así como donde está Jesucristo, está la Iglesia Católica. Los estudiosos discuten si católico en este contexto significa universal o verdadera, auténtica. Durante las persecuciones, desde los primeros siglos, cuando preguntaban a los cristianos a qué iglesia pertenecían, decían a la católica. Bajo este concepto podemos entender que usaban el término iglesia católica no porque la iglesia así se llamara. Usaban el término católico para referirse a que pertenecían a la iglesia verdadera, es decir, la iglesia de Cristo, dando a entender que las demás iglesias eran falsas. Fue hasta el siglo IV cuando la iglesia que Constantino organizó fue nombrada católica. Actualmente se prefiere el significado universal para el término católico. En este punto realmente nace lo que ahora conocemos como Iglesia Católica y podemos entender entonces por qué la nacionalidad romana va junto a su nombre. Cuando Constantino cambia la capital del imperio a Bizancio, el obispo de esa ciudad quiso tener la misma preponderancia que su colega romano. Esto es una prueba de que la hegemonía del obispo romano sobre el resto de la iglesia se debe a su ubicación en la capital romana y que la supuesta sucesión de San Pedro es solo un pretexto. En el Cuarto Concilio Ecuménico celebrado en Calcedonia en el año 451, se reconoció a Constantinopla el mismo primado que a Roma. En este concilio ecuménico, el obispo de Constantinopla pasó a recibir el título de Patriarca Ecuménico. El obispo de Roma, León I, se opone a estas medidas y además decide resaltar su primacía adoptando el título de Pontífex Máximo que el entonces emperador romano, Flavio Graciano, había dejado de usar. Este deseo de primacía absoluta por parte de Roma conducirá, entre otros motivos, a que en 1054 se produzca el cisma de Oriente y Occidente, es decir, la división del cristianismo entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, que cuenta con 300 millones de miembros en todo el mundo. Pero Constantino no se enteraría de estos pleitos, pues moriría el 22 de mayo del año 337. Antes de morir, decidió que era el momento de bautizarse, y lo hizo en su lecho de muerte. Curiosamente, su bautismo fue oficiado por uno de los obispos que estuvo en contra del credo de Nicea, Eusebio de Nicomedia. En vista de todo esto, podemos decir que el gran gestor de la Iglesia Católica Romana no fue ni Jesús ni Pedro, sino Constantino.
este emperador que vivió varios siglos después de ellos, pues fue él quien organizó a la iglesia y determinó la base doctrinal que de todos modos seguiría sufriendo muchos cambios aún hasta nuestros días. Los cristianos obtuvieron libertad de adoración gracias al Edicto de Milán, pero la Iglesia Católica dejaría esas libertades de lado al exterminar implacablemente a cualquier persona o nación que se interpusiera a sus intereses o que profesara creencias diferentes a su doctrina. Y finalmente llega el momento de responder a la primera pregunta que planteamos. ¿Por qué el cristianismo está dividido? Podemos concluir que hay muchas iglesias cristianas debido a personas que se percataron de que la doctrina predicada por la Iglesia Católica se distanciaba abismalmente del evangelio de aquel personaje que afirman fue su fundador. Tal vez el tiempo ha empañado la historia temprana de la Iglesia Católica, pero finalmente la historia siempre nos dará una idea de nuestras raíces, y nuestras raíces siempre serán una indicación de quiénes somos en realidad. Entonces, Pedro no pudo ser el primer papa, pues desde la muerte de Pedro, por los entre comillas, romanos, pasaron casi 300 años. Además es incoherente pensar que los asesinos de Pedro le edificaran una iglesia. ¿Usted qué opina? Analizamos la respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús acerca de quién pensaban los discípulos que era el Señor. Pedro responde, iluminado por Dios, que Jesús era el Cristo, o el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, o Dios hecho carne. Jesús responde en Mateo 16:18 diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús continúa con una declaración muy interesante. Utilizando un pronombre personal en primera persona en griego, que es usado para hacer énfasis, él dice, yo, el Mesías, el Rey de Israel, el escogido de Dios, el Hijo de Dios, la manifestación física de Dios, te digo. En otras palabras, lo que va a ser dicho es de importancia eterna, y la autoridad de Cristo es el fundamento que le da magnitud a las palabras que Él va a declarar a continuación. Y le dice, tú eres Pedro. Y de nuevo Jesús usa aquí un pronombre personal en segunda persona en su forma enfática. Tú, el que acaba de hacer esta declaración tan importante. Tú, al que mi Padre Celestial le acaba de revelar mi verdadera identidad. Yo voy a marcar este momento histórico cambiando tu nombre, Simón. Ahora te vas a llamar Piedra, que es traducido como Pedro, pero que en griego es Petros, que significa piedra pequeña. Es importante resaltar que hasta este punto en la historia nadie se llamaba Piedra. No existe ningún uso del nombre piedra aplicado a un ser humano en ninguna fuente literaria griega antes de los evangelios. La declaración de Jesús era el equivalente a decir hoy día que alguien se llamara Piedra. En griego, Jesús le dice a Simón que se va a llamar Petros. Jesús continúa su declaración diciendo que sobre esta Petra, que significa roca gigante, formación rocosa de gran magnitud, el Señor edificaría, en tiempo futuro, su iglesia. La pregunta clave es, ¿cuál es la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia? Y dado que las dos palabras en griego son distintas, Petra y Petros, y significan dos cosas relacionadas pero radicalmente diferentes, una roca pequeña y la otra roca o formación rocosa gigante, no es posible gramaticalmente sustentar la idea de que Cristo edificaría su iglesia sobre Pedro. La Iglesia Católica Romana sostiene que Pedro es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Es más, en el sótano de esta basílica, que es una de las 4 basílicas mayores del catolicismo, supuestamente se encuentran los restos del apóstol Pedro. Por supuesto, esta es una afirmación que no puede ser verificada científicamente. Al lado de la tumba de supuestos restos de Pedro se encuentran las tumbas de otros papas. El grande problema de esta posición es que no solamente las palabras Petros y Petra significan cosas distintas, sino que adicionalmente en griego, Petros es una palabra masculina y Petra es una palabra femenina.
Adicionalmente, Juan Crisóstomo dijo en el siglo IV, después de citar este versículo, que la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia es la fe de la confesión de Pedro. Toda interpretación que minimice la importancia de la fe hallada en esta declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente debe ser rechazada. Si Jesús hubiera querido decir que Pedro era el fundamento de su iglesia, entonces habría dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. O hubiese dicho, tú eres Pedro y sobre Pedro edificaré la iglesia. Si Jesús hubiera declarado en realidad a Pedro como sumo pontífice en esta ocasión, ¿por qué entonces los discípulos se preguntaron un capítulo más adelante, ¿quién sería el mayor entre ellos? En Mateo 18:1 leemos, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Pablo también declara en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el mismo Pedro, años después del evento que estamos estudiando en Mateo 16, describe a Cristo como la piedra angular, allí en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Adicionalmente, Pedro no pudo haber sido el primer papa porque entre su muerte y la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano pasaron casi 3 siglos. Así que esa idea no solamente es bíblicamente incorrecta, sino históricamente imprecisa. Es el momento de ir de regreso a la Biblia y concluir que la roca sobre la cual se edifica la verdadera iglesia de Cristo no es un hombre pecador como Pedro, sino la declaración que él hizo de que Cristo es el Mesías prometido, Dios hecho carne. Este es el fundamento de la iglesia de Jesús. Cualquier otro fundamento es construir una casa sobre la arena. Si su vida no está fundamentada en la verdadera identidad de Cristo, usted está perdido. Rinda su vida al Salvador ahora mismo. Él es el único fundamento de su iglesia. Sigamos escuchando lo que Dios dijo sobre el bautismo de niños pequeños, a través del ángel Gabriel, usando el cuerpo de Ana Pereira. Pero una pregunta, pues si vos molestar un moro, ¿por qué ven al enemigo malo? Porque son ángeles, ve, lo que es bueno y lo que es malo. Venga el espíritu bueno y el espíritu malo, ¡aleluya! Y cuando lo bautizan, ¿por qué lo dejan de ver? Igual no lo dejan de ver, igual lo siguen viendo. A los diablos no le pueden hacer nada a los bebés, de los chiquitos, porque Dios está con ellos, los tiene abrazados para que no le puedan hacer nada. Tiene corona de fuego para que no le hagan nada a los diablos. Y una pregunta, otra cosa. ¿Y Dios se bautizó? Se bautizó en un río. No se bautizó que le hace la cruz, solamente le pusieron la cabeza. Y ya llegó el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Bendito sea tu nombre, Señor Jesús! Mateo, capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautizo es para arrepentimiento, simboliza la muerte del hombre pecador bajo el agua, y después que sale del agua el hombre nuevo lavado, simbólicamente es libre de pecado. Es un compromiso que le hacemos a Dios desde el bautismo, a no volver a caer en tentación y pecar. Así que arrepiéntanse y vengan a ser bautizados. Yo los bautizo con agua, pero uno vendrá después de mí. Es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tú vienes a mí. Yo soy el que ha de ser bautizado por ti. Por favor, bautízame. Debo cumplir con lo que Dios manda.
Este es mi hijo amado, a quien yo he elegido. Tú sabes que el mundo está bien confundido. ¿Sabes tú? Sí, todo el mundo está confundido. Papa Francisco, la Iglesia está cambiando y lo sustentan en 6 puntos. El llamado a sacar la Iglesia a la calle, la autocrítica que hace al catolicismo, los pronunciamientos políticos del pontífice, su acercamiento a otras religiones, pero a la vez llamando a las personas a acercarse al catolicismo, también continuar con la labor social de la Iglesia y su posición sobre la homosexualidad. Sobre este último punto, el cambio en la posición de la Iglesia es evidente. No faltó una pregunta sobre el llamado lobby gay, es decir, un grupo de poder dentro del Vaticano integrado por personas con tendenzias omosessuali. Il problema non è avere questa tendenza. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? El Papa invita al catolicismo a todos los homosexuales, y no los juzgaría, cuando en toda la Biblia, Dios condena la homosexualidad. Para muestra 3 ejemplos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10 que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es, contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Judas capítulo 1, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En la actualidad, vemos como la gente se pervierte, haciendo caso omiso, a los mandatos del Rey Padre Celestial. Sabemos por la Biblia, que Sodoma y Gomorra, eran 2 ciudades pervertidas y por eso, fue reducida a cenizas. Ahora, no solo son 2 ciudades, la perversión sexual está en el mundo entero. ¿Qué nos espera entonces? Escuchemos, lo que dijo el ángel Gabriel, en el cuerpo de Anita Pereira, sobre este tema. A Dios le duele cuando mujer y mujer están, cuando Él creó a mujer y hombre para estar, no mujer y mujer, sino hombre y hombre, a Dios le duele, que Dios no ha instituido eso. El matrimonio homosexual está siendo ampliamente aceptado, incluso en las iglesias. Para Iván y Marlon, aquel día pasaría a la historia. Eran las 8 de la noche. Los familiares y amigos aguardaban, expectantes, la llegada del sacerdote al altar para iniciar la ceremonia religiosa. Ellos, ataviados con sus mejores trajes, y luego de jurarse amor eterno, decidieron, aún conscientes de que estaban yendo contra todas las reglas y normas canónicas, bendecir su amor homosexual ante los ojos de Dios y al interior de una iglesia católica. Los momentos previos de la boda, me han dicho que han sido pero alucinantes. Sí, lo esperaba él, ansiadamente por supuesto y nerviosa como una dama, ¿no? Me sentía tan nerviosa como cualquier otra mujer que llega al altar, ¿no? La iglesia San Pedro Nolasco, uno de los templos católicos más concurridos por los fieles trujillanos. Pero ese día era especial. La iglesia se vistió de fiesta. Ese día, una cámara de televisión, a vista y paciencia del sacerdote y los invitados, registraba paso a paso cada detalle de la misa. Yo soñé desde el momento que vi a mis hermanos casarse.
Desde que vi, siempre veía una pareja normal casarse, yo sentía que algún día yo quisiera llegar a un altar. Espero que no haya así problemas como hay en otros países sobre que no se pueden casar, y espero que siga así este matrimonio hacia adelante y muchos matrimonios más. Aproxímese con nosotros al mundo de una polémica pareja gay que, además de jurarse amor eterno públicamente, se atrevió a desafiar los preceptos de la Iglesia Católica a nivel mundial. Revelación de Dios a la señora Mónica Gómez Loya, confirmando la revelación del ángel Gabriel en el cuerpo de Anita Pereira Mejillón, en el Ecuador. Amados hermanos, el Señor Jesucristo que se ha manifestado delante de mí para darnos a conocer que estamos en el cumplimiento de los tiempos. Este mensaje, a todos aquellos que escuchen este mensaje, yo les digo que pidan la confirmación al Espíritu Santo de Dios para que Él confirme, que ayunen y que oren. Y me dijo: tómate de mi mano porque te voy a llevar para que veas algo que está aconteciendo ya. Ven y observa, hasta el más mínimo detalle observa, porque cuando regreses les vas a decir a mi iglesia lo que viste ahí. Y me dijo: no temas, que yo voy junto a ti. Me llevó hacia una entrada de un edificio, una gran construcción, y me dijo el Señor: este es un monasterio. Ese lugar era muy grande. Yo estaba parada de frente observando esa gran construcción, y me dijo el Señor: observa ahora bien lo que va a pasar. Y me hizo voltear hacia la parte contraria a la puerta de la entrada, y vi las faldas de ese monte, y vi venir mucha gente. Ellos venían caminando y traían túnicas negras. Ellos venían subiendo y traían velas y lámparas. Al llegar había solo luz tenue. Empezaron a llegar a lo que parecía ser un estacionamiento o una calle que parecía darle la vuelta a todo el monasterio alrededor. Y conforme iban llegando, ellos se quedaban ahí. Y vi de nueva cuenta a Hillary Clinton, al ministro de China, y a Vladimir Putin. Y Obama era el anfitrión. Y les dijo: cúbranse rápidamente. Ellos se pusieron unas capuchas negras. Vi nuevamente a varios personajes más. Y una voz les dijo: apresúrense, que todo tiene que estar ahí antes de las 12, y vayan rápidamente por su ofrenda. Y el primer grupo que había llegado se adelantó a un costado. Había 3 trailers de color blanco muy grandes, y ellos se acercaron a estos trailers, y alguien abrió la puerta trasera de uno de ellos, y cuando se abrió vi ese trailer lleno de niños. Los niños eran de edad más o menos de 1 a 3 años, la edad completa de la inocencia. Ellos eran de diferentes razas del mundo, africanos, orientales, latinos, y parecían que estaban drogados, pues no lloraban a pesar de que estaban amontonados, porque el tráiler estaba lleno de esos niños. Vi como cada personaje de ese grupo tomó cada uno a un niño, y luego dijo alguien: todos váyanse a la parte de adentro, que los vamos a descargar por la rampa. Arrimaron una rampa y por unos rieles los niños comenzaron a caer como si fueran animales. Unas personas los iban recibiendo y se los iban entregando a cada persona ahí presente. E iban desfilando hacia una entrada, y cuando entré vi como un auditorio muy grande, tenía asientos alrededor, igual que el otro lugar. Al centro tenía un trono donde estaba Satanás, y tenía un estrado. En ese estrado tenía unas planchas como donde operan a las personas. Esas planchas eran chicas, y vi a Satanás, al Papa Francisco. Él ya estaba ahí antes que llegaran todos, porque él era el anfitrión principal, ahí junto con sus cardenales y con Obama.
pero todos estaban acomodados en sus asientos, y solo el falso profeta estaba al lado de Satanás. Él les dijo: ¿todos traen su ofrenda? Y ellos dijeron: sí. Venga el primer grupo. Y vino al centro el primer grupo. Ellos traían a su ofrenda, y la ofrenda era un niño. Y les dijo Satanás: van a cortar la piel de la ofrenda, directo en el corazón. La cortadura la harán en forma de una cruz. Después que le hayan abierto, le arrancarán el corazón y lo tomarán. Y luego le harán otra cortadura en forma de cruz y tomarán lo de adentro y se lo comerán. Lo que haya quedado del corazón lo machacarán y me lo traerán a mí. Ellos tomaron a esos niños, los ataron a las mesas e hicieron con ellos lo que se les había indicado. Y yo quería salir de ahí porque era una escena desgarradora, cruel, abominable para cualquier persona normal. Le dije al Señor: no, por favor, quiero salir de aquí. Yo estaba llorando y me dijo el Señor: tienes que ver para que vayas y les digas lo que ellos están haciendo ahí. Yo le dije: Señor, ¿por qué? Y me dijo: es necesario que todo esto acontezca. Ellos se están preparando para el surgimiento del anticristo. Ellos ya no sienten nada. Esos hombres enfriaron su corazón. Ellos son de Satanás. Y le dije: ¿qué va a pasar con los niños, Señor? Y me dijo: no temas por ellos. A los niños me los llevo yo. Desde antes que ese cuchillo llegue a ellos, yo ya me los habré llevado. Me dijo el Señor Jesucristo: ahora ven que te llevaré a la presencia de mi Padre. Y me subió hasta el tercer cielo. Y ahí caí postrada delante de la presencia del Altísimo. Y era todo mucha luz. Un arco iris cubría de lado a lado el trono y su majestuosidad no se podía medir. Era tan gloriosa la presencia del Altísimo y yo estaba llorando delante de Él. Y me dijo: acércate más. Yo lloraba y le decía: yo, Padre, no soy digna, no me puedo acercar. Y no quería hacerlo, porque cuando estás ahí te sientes indigno y merecedor de Él. A Él no le puedes ver, está lleno de luz. Y su presencia te hace temblar y estremecer ante su poder. Su voz sonó y me dijo: ve y diles lo que has visto. Apresúrate, ve y diles que el tiempo se acabó, que el tiempo se acabó. Y no omitas nada de lo que mi Hijo te ha dicho, no omitas nada de lo que el Cordero Santo te ha mostrado. No calles, porque si callas tú también te quedarás, te quedarás, te quedarás. Y me dijo: sierva, no temas, ve y diles que se arrepientan, que les di un corto tiempo, pero que el tiempo se acabó. Diles que ya no hay tiempo. El Papa es una de las personas más importantes en el mundo, capaz de detener o incluso iniciar guerras, transformar gente, viajar por el mundo dando mensajes de paz y amor. Pero ¿qué pasaría si les dijera que un Papa, el sumo pontífice, fue visitado y tuvo una plática con un ser extraterrestre? Y que ahora sabemos que en realidad son ángeles caídos disfrazados de extraterrestres. Soy el Dr. Uizar Misteri y esta es la historia. La historia narrada por el asistente del Papa Juan XXIII. El hecho ocurrió una noche de julio de 1961 cuando Juan XXIII, también llamado Papa Bueno, se encontraba paseando junto con el citado secretario, en los jardines de la locación veraniega de Castel Gandolfo. Ellos caminaban cuando de repente vieron una especie de forma lumínica a lo lejos. Pensaron en un inicio, según el secretario, se trataría de una aparición divina. Ellos estaban aterrados y fascinados a la vez, confundido de lo que sus ojos estaban viendo. En ese momento ambos hombres quedaron sin habla, se arrojaron de rodillas a rezar pues tenían fe en un acto de Dios. Jamás volví a ver algo como esto en toda mi vida, afirmó el secretario. No era un ángel o algo divino, era una nave extraña y brillante que aterrizó en medio del gigantesco jardín de esta residencia. Entonces de esta nave descendió un ser. Yo me congelé, admitía el acompañante del Papa.
Un ser con forma humana aunque rodeado de una aura dorada y de orejas alargadas, salió de la nave. El ser hizo un ademán con la mano que parecía llamar al Papa. Entonces el Papa se levantó y fue justo enfrente del ser. Era obviamente un extraterrestre, uno de esos de los platillos voladores, pensó el secretario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas, este es otro video rapidito. Ya van varios medios alternativos que están anunciando, bueno, durante la semana estuvieron anunciando que el día de ayer el Papa iba a hacer un anuncio sobre la vida extraterrestre. Ya desde hace mucho tiempo se ha estado diciendo, e incluso hay un video que yo hice también, en el cual hablamos de lo que es el telescopio llamado Lucifer del Vaticano, y pues mucha gente ya sabe que el Vaticano se está preparando para el contacto extraterrestre ya desde hace aproximadamente unos 2 años, 3 años, y pues mucha gente está ya ansiosa de saber qué es lo que va a pasar. Según se sabe, bueno, pues el Papa Francisco ya ha admitido que pues si algún extraterrestre baja y quiere convertirse al catolicismo, pues él lo bautizaría, ¿no? Pero desde la fundación del Observatorio Vaticano, bueno, pues siempre se ha estado buscando vida en otros planetas. Sabemos que se ha estado ocultando mucha información por parte del Vaticano hacia los civiles sobre muchas cosas, tanto fraudes como pedofilia, además, también sobre la vida extraterrestre. No tengo duda yo de que ellos ya saben que existe, no tengo duda yo de que ellos hayan tenido alguna vez contacto, aparte de ya también de lo que le pasó a un papa y pues tuvo contacto con un extraterrestre. No se sabe de lo que hablaron, pero sí hubo un testigo ahí que vio todo esto, vieron la nave, se fue. Y pues bueno, eso es lo único que hasta el momento hay así confirmado sobre este tipo de tema en cuanto al Vaticano. Juan XXIII era un papa del año, me parece que era 61. En junio del 61, en el Palacio de Castel Gandolfo, esa gentuda vive en palacio, mientras la gente de los pobres, de los pueblos empobrecidos que han tenido la desgracia de hacer los católicos por medio de hogueras, inquisición y matanza, tienen que pagar tributos, sean o no sean católicos como en España, miles y miles de millones, todo el dinero del mundo al Vaticano. O sea, es la suma astronómica de millones más grande de la Tierra, el Vaticano. Bueno, allí Juan XXIII, dándose paseitos alegremente, esos parásitos, en su palacio Castel Gandolfo, pagado con el sudor y la sangre de la humanidad, pues un ovni aterrizó y apareció un extraterrestre. Y Juan XXIII, que por cierto, Juan XXIII era un medium espiritista, siendo obispo, y entonces, siendo obispo, hacía contacto espiritista con demonios, sección espiritista. O sea, era vidente, muy peligroso. Por eso, como a Juan Pablo II, el que fabricó Ciclón B en Polonia, le pusieron de papa, el mejor, que se cargó con su veneno a millones de niñas y niños en los campos de exterminio de la lucha. Juan XXIII vio un ovni aterrizar y salió un extraterrestre con cabezas alargadas. Y entonces le habló, se arrodilló Juan Juan, lleno de miedo, y el secretario que estaba con él se arrodillaron, estaban cagados de miedo. Y el extraterrestre le dijo cosas que Juan XXIII ni nadie dijo. Y yo le voy a decir lo que dijo. Le dijo que siguieran las pautas, le dijo el extraterrestre, que les van dando, sin omitir palabra alguna, que hagan tal como les han dicho y que tienen que seguir haciendo sacrificios de niños en el Vaticano y en los ciertos monasterios, y que no omitan ni una sola palabra de las directrices que le dan desde Norteamérica, desde las satanistas, Illuminatis, otros jesuitas y tal. Porque si no lo hacen, que si no siguen las pautas que le van diciendo, los eliminan Vaticano y los deshacen, porque ellos los han puesto y ellos los deshacen. Y le dijo otras instrucciones sobre las noblezas, que tienen que instar a la nobleza y ellos ser los
ejecutores y asesinatos de niños en rituales satánicos para la continuación de la nobleza. Que sigan estas pautas que ya empezaron hace cientos de años, porque si no las siguen, van a por ellos y los destruyen. Y desapareció, se montó en su óculo y se fue. Y claro, esto en internet lo pueden ver, pero nunca dirán lo que se habló allí. Pero yo se lo digo, fue eso, más o menos. Y de ahí en adelante el Vaticano siguió las instrucciones hasta el día de hoy, cada vez más fuerte, de los extraterrestres, que son los que gobiernan el mundo. Si la gente, yo he dicho muchos ejemplos, la gente no puede creer lo que yo digo, y muchos investigadores se lo saben. Es muy sencillo, no hay más. Durante los tiempos del Imperio Romano, los cristianos eran perseguidos y ejecutados de las formas más atroces. Uno quisiera creer que el hombre aprendió algo tras este hórrido y doloroso episodio. El Vaticano es la cuna de la fe de miles de millones de personas alrededor del mundo. Pero con tanta historia en su haber, tiene sin dudas capítulos malos y también atroces. Número 3. Muy como decir tortura china. El término tortura medieval está cargado de mucha simbología. La razón es simple. Se relaciona directamente con la Inquisición. El escrito del Papa Inocencio IV lo estipula muy bien. Si la tortura es apropiada para aquel que rompe las leyes del hombre, entonces es más apropiada aún para aquel que rompe las leyes de Dios. Es por eso que la Santa Inquisición tiene una connotación muy oscura, porque fue una de las primeras veces en la historia de la humanidad en que la tortura se estudió, perfeccionó e incluso se convirtió en una suerte de arte. Ora para hacer padecer a un desgraciado los peores tormentos, ora para sacar alguna confesión. Y muchas de ellas, como la privación del sueño, la tortura psicológica o incluso el conocido waterboarding, son usadas hoy día en versiones más modernas por las milicias de algunos países. Pero si todas esas cosas tuvieran copyright, le pertenecerían al Vaticano. Número 3. Número 2. Es obvio que siendo una de las instituciones más antiguas del mundo, la Iglesia haya tenido trifulcas internas. El problema es que hubo tiempos en que el Vaticano tuvo modos bastante duros de lidiar con estos problemas. Martín Lutero no fue el único que puso el grito en el cielo al ver lo que consideraba como una estafa del Vaticano hacia el pueblo, ya sea por sacerdotes cobrando dinero por conceder la entrada al cielo o por abusos de poder de diversa índole. Católicos muy amados por sus comunidades, como John Wycliffe, sacerdotes como Jan Hus, o personas como William Tyndale, culpados simplemente por traducir la Biblia al inglés para que su pueblo pudiera leer la palabra de Cristo, fueron todos mandados a matar de maneras atroces por el Vaticano. Número 2. Número 1. Si pedimos tu opinión sobre qué acción objetable ha cometido el Vaticano en los últimos tiempos, el tema de los curas pederastas probablemente saldrá a colación. Muchos otros hablarán sobre la Inquisición, pero respecto a esta, hay una verdad que pocos saben. A ver, a pesar de ser un pensamiento desagradable, uno puede hacerse la idea de por qué un sacerdote medieval o una monja de entonces estaría interesada en ver arder a una persona acusada de brujería, de hacer pactos con Satanás, con Belcebú. Es atroz, sí, pero se puede llegar a contemplar el tren de pensamiento de una persona así. Sin embargo, la realidad era sensiblemente peor. Resulta ser que la Inquisición española a menudo buscaba y rebuscaba culpables de herejía
no bajo sospechas medianamente bien fundamentadas de pactos con el lado oscuro, sino simple y llanamente porque la Inquisición en sí misma era una microeconomía, desde los fiscales hasta los verdugos, pasando por las prisiones, el personal de estas y los mismos sacerdotes que oficiaban de jueces. Si uno piensa en la Inquisición, en lo que era, cuesta creer que el concepto pueda ser todavía más grotesco hasta este momento. Ahora sabes que muchas personas fueron llevadas gritando y llorando al cadalso, no bajo sospecha ideológica de herejía, sino porque simplemente la Inquisición era un negocio que mantenía a muchos empleados del Vaticano. Número 1.